queridos hermanos, Dios les bendiga. Quería compartir con ustedes hoy un pasaje que se encuentra en 2 capítulo 1. Vamos a leer allí desde el versículo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Allí encontramos a Pablo diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así es también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones, que nos sobrevinieron en Asia, pues fuimos atribulados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitó de los muertos, el cual nos libra y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio es una carta muy interesante que Pablo le escribe a la iglesia un año después de la primera carta, o sea, finalizando su ministerio en Asia, y específicamente en Éfeso, donde allí hubo mucho conflicto. No sé si ustedes recuerdan el pasaje allí, Hechos capítulo 18, 19 especialmente, donde un platero llamado Demetrio se levanta contra Pablo, porque Pablo predicaba que no son dioses, dice, los que se hacen con las manos, y él les puso esa situación a las personas allí en Éfeso, tratando de alborotar, y lo logró, y vinieron en contra de los hermanos, y quisieron tomarlos, y bueno, ha sido una situación muy difícil. Pablo salió de aquel lugar, fue enviado por los hermanos, pero sufrió tremenda persecución, un conflicto no muy pequeño allí, ¿verdad? Pero es interesante cómo en este pasaje Pablo de alguna manera va a expresar todo lo que él experimentó en cuanto a la persecución, en cuanto a la discriminación como hijo de Dios, y están en peligro aún de muerte, aún peligro de muerte. Pero ahora aquí se extiende un poquito más, porque no habla solamente de lo que implica el sufrir una situación de prueba, una situación de opresión, una tribulación, como le llama aquí, exterior, sino también interior. Y es interesante cómo Pablo va a definir eso en sí mismo, porque en los versículos, si ustedes leen así, versículo 8, versículo 9, versículo 10, dice Pablo que ellos corrían el riesgo de perder su propia vida. Y dice el versículo 9, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Qué es lo que pasó con Pablo aquí? ¿Qué significa esto? Bueno, que ellos habían llegado a un punto en su vida donde
No solamente veían el peligro que corría su vida a través de la persecución, sino que también aparentemente una situación de mucha aflicción espiritual en la vida de Pablo, una gran aflicción espiritual. Y en esta carta Pablo va a expresar eso justamente, va a escribir esta carta con esa aflicción espiritual. Por eso comienza esta carta de esta manera. Aflicción espiritual no solamente por la persecución exterior, sino por también de alguna manera la duda interior entre los hermanos que dudaban si era apóstol o no, o qué señales tenía como apóstol. Entonces vamos a ver aquí a Pablo expresando en esta carta acerca de estos temas muy interesantes. Y comienza con el tema que quizás más les preocupaba, que tenía que ver con su vida, su experiencia de sufrir un tiempo de mucha tribulación, pero también con el propósito de animar a los hermanos que también estaban sufriendo mucha discriminación y mucho tiempo de persecución y tribulación. Así que es una carta de mucho ánimo y es un pasaje este que acabamos de leer de mucho ánimo que tiene que ver justamente con esos tiempos difíciles que nos toca vivir, con tiempos de tribulación, como dice aquí. La palabra tribulación implica presión, presión. Y la idea es colocado en una prensa. ¿Vieron? Es diferente el dolor que produce algo que presiona con el dolor que puede producir un golpe. Vos te das un golpe con el martillo, el dolor, pero se calma, ¿verdad? Pero la prensa comienza a ejercer un dolor cada vez más fuerte, que va haciéndose notar en todo tu cuerpo. Bueno, la palabra aquí, justamente tribulación, habla de esa presión, ejercida como una prensa que va apretando cada vez más, y llega un momento donde se hace insoportable. Entonces Pablo expresa un poquito y declara un poquito acerca de su corazón, su aflicción, su gran aflicción, pero también como ánimo para los hermanos. Y uno lee este pasaje y a la vez descubre que a través de estos versículos uno puede descubrir qué hacer cuando estamos en tiempo de tribulación o de presión en nuestra vida, cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de depresión en nuestra vida. ¿Qué hacer? Bueno, Pablo va a expresar eso aquí. Y si vos te haces como yo la pregunta de qué hago, o qué hago cuando estoy en tiempo de tribulación o presión, yo quiero hablarte de 4 cosas, rapidito en este tiempo y a través de este videíto, 4 cosas que creo que Pablo expresó aquí, en estos versículos, cosas que tienen que ver con acciones o cosas que tenemos que hacer cuando estamos en medio de un tiempo de presión o tribulación. La primera cosa que yo veo aquí es en el versículo 3, cuando Pablo expresa, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. La primera cosa que yo veo que Pablo quiere influenciar aquí es que cuando estamos en tiempo de tribulación o presión, lo primero que debemos hacer es alabar a Dios. Alabar a Dios. El concepto de alabar, bueno, hay una diferencia entre orar a Dios para pedir y alabar a Dios, ¿sí? El orar es la ocupación del alma, y él dijo que es interesante, la ocupación del alma en sus necesidades. Vamos a Dios buscándole en oración, pidiéndole por cosas que tenemos como necesidades en nuestra vida. Pero la adoración tiene que ver con la ocupación del alma en Dios mismo, en la persona de Dios, enfocándonos en Dios. Por eso es que alabar al Padre tiene que ver con ese concepto de enfocarnos en Dios, adorar a Dios, ¿okay?, en medio de los tiempos de tribulación. Pero ¿por qué podemos alabar a Dios en tiempos de tribulación? Porque Pablo lo define de una forma muy especial aquí a Dios. Le dice: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. La primera cosa es Padre de misericordia. Ustedes saben que
A veces siempre jugamos con la palabra gracia y misericordia, ¿no? Porque la palabra gracia define algo que Dios nos da sin merecernos. Eso es gracia. Dios nos da lo que no merecemos. Pero misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Ok? No nos da lo que merecemos. Y tiene que ver con nuestra falla, con nuestro pecado, con nuestra falta de dependencia en Dios, y que a veces le fallamos a Dios, pero Dios aplica su misericordia en nuestras vidas. No es que, Dios de alguna manera justifica el pecado en nuestra vida, no, porque su misericordia está sobre la base de la persona de Cristo. Jesucristo derramó su vida por nosotros. Jesucristo nos limpió de pecado con su sangre. Él nos perdonó. Por lo tanto, la misericordia de Dios está basada en la obra redentora de Cristo a favor de cada uno de nosotros. Pero significa eso, que Dios de alguna manera no nos da lo que merecemos, ¿sí? No nos da lo que merecemos. Le fallamos a Dios, no hacemos las cosas que Dios espera que hagamos, pero Dios tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Y es interesante porque en los tiempos de tribulación, no todos nosotros aceptamos las cosas de un momento para otro. Generalmente vamos allí vacilando en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Y hasta a veces tenemos reproches para con Dios que quizás no lo decimos abiertamente, pero lo pensamos y lo sentimos en nuestro corazón. Sentimos como que Dios nos ha dejado de lado. Y sabes, eso no es así según la palabra de Dios. No es que Dios nos abandona, porque Él prometió estar con nosotros todos los días en nuestra vida. Yo estaré con vosotros todos los días. No es que Dios nos deja de lado, sino que la situación que vivimos a veces nos hace pensar, nos hace sentir eso, y eso es algo que Dios no hace. Por lo tanto, le fallamos a Dios en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, pero Dios aplica su misericordia para con nosotros. Por eso podemos saber que Dios está allí, a pesar de nuestra falla. Dios está con nosotros, Dios está obrando. A Dios nada se le escapa de las manos en nuestra vida. La segunda cosa que Pablo dice, por lo cual debemos alabar al Padre cuando estamos en tribulaciones, que es Padre de misericordia. Qué lindo, ¿verdad? Perdón, que es Padre... No, perdón. Dios de toda... Vamos de vuelta al versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahí está. Dios de toda consolación. Y es interesante ver cómo Pablo nos hace pensar en ese Dios que es nuestro Paracleto. La palabra consolación aquí, en el griego, es la palabra Paracleto que aparece en Juan capítulo 14, hablando del Espíritu Santo, cuando el Señor dice que yo me voy, pero va a venir, me conviene que yo me fuera, porque va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? El Consolador, le llama el Señor, el Paracleto. La palabra Paracleto significa alguien que viene a ayudarnos, a darnos fuerzas, alguien que viene para ayudarnos y darnos fuerza. En los momentos de dificultad, en los momentos de presión, de tribulación, podemos alabar a Dios, concentrarnos en Él, porque es un Dios Padre de misericordia, pero es un Dios de toda consolación. Él no nos deja solos, como decíamos recién, ¿verdad? El Espíritu Santo obra en nosotros, fortalece nuestra vida cuando lo buscamos y cuando lo adoramos verdaderamente, cuando nos concentramos en su persona, fortalece nuestra vida. Nos da aliento, nos da fuerza para pasar ese momento difícil. Por eso Pablo expresa claramente aquí acerca de ese Dios al cual debemos alabar en medio de las tribulaciones. Debemos alabar al Padre en medio de la tribulación. ¿Qué hacemos cuando estamos en tiempo de persecución, en tiempo de tribulación, en tiempo de presión en nuestra vida? Lo primero, alabar al Padre. Lo segundo, anticipar el plan de Dios. Dios tiene un plan, no todo pasa porque tiene que pasar. No hay casualidades en la vida de los creyentes, ¿sí? Hay casualidades. O sea, Dios tiene una causa por lo que permite que eso pase en nuestra vida. Y fíjense en lo que dice el versículo 4.
Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar, ¿sí? Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sabes qué lindo es saber que Dios tiene un plan en medio de los conflictos de la vida cristiana, en medio de la lucha? Y es justamente poder usar efectivamente nuestra vida en la vida de otras personas, poder compartir nuestras experiencias con Él. ¿Sabes? Es interesante que la Biblia no es un libro en el cual nosotros solamente nos llenamos la cabeza de conocimiento, sino que la Biblia tiene como propósito obrar en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, el conocimiento de la Biblia no nos hace sabio la práctica de la palabra de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, ¿verdad? La práctica de la palabra de Dios, la dependencia de Dios. Y ese momento de intimidad con Dios que vivimos en tiempo de tribulación y lucha, ese momento de mucho conflicto en nuestra vida, es donde abrimos nuestro corazón al Señor y experimentamos de Él esa consolación maravillosa, ese ánimo y esa fuerza que nos da para soportar la lucha, para saber que Dios tiene un plan y un propósito. Es lo que podemos compartir con otras personas. Mucho de lo que encontramos, de las historias que encontramos en la Biblia, vemos a personas semejantes a nosotros, con luchas, con conflictos, pero también vemos que son ejemplo para nosotros, porque pudieron soportar esos tiempos difíciles en su vida, los superaron y de esa manera pudieron compartir con autoridad, ¿sí?, lo que significa Dios obrando en la vida de las personas. Esos tiempos de tribulación, esos tiempos de presión, son tiempos donde Dios obra en nuestro corazón, donde quizás nadie puede llegar a entenderte lo que está pasando en tu vida, pero sí Dios te hace sentir su fuerza, su ánimo y su aliento para que vos puedas superarla y a través de eso puedas compartir con otros. ¿Sabes qué lindo que es cuando vos tenés la oportunidad de compartir con alguien algo que has vivido? La gente se siente tan identificada con eso, ¿verdad? Si tú has tenido una experiencia difícil y alguien la está pasando y vos podés compartir acerca de esa experiencia, cómo lo viviste vos, pero lo más importante, cómo lo superaste vos, cómo dependiste de Dios en ese momento, cómo pudiste tener victoria en el Señor. Eso anima. Por eso dice Pablo que en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Qué lindo es compartir acerca del obrar de Dios en nuestra vida y en nuestro tiempo. Cuando estamos pasando tiempos difíciles, pensá, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Pero pensá justamente en anticiparte a ese plan. Dios va a usar mi vida. Porque si esto está pasando, quiere decir que Dios lo está permitiendo para hacer una obra en mi corazón, para obrar en mi vida, en mis circunstancias, para que yo pueda un día compartir con otros mi experiencia victoriosa con Dios, victoriosa con Dios. Entonces la primera cosa que veíamos que tenemos que hacer en medio de las tribulaciones o en medio de la presión es alabar al Padre, es anticipar el plan, pero una más, asimilar el propósito de Dios. Dios también tiene un propósito, Dios tiene un plan en medio de la tribulación, que no solamente es usar tu vida, sino también, miren lo que dice el versículo 8, versículo 9, dice, porque hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos han sobrevenido en Asia, pues fuimos atribulados de sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, para que no, fíjense bien, confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos y nos libra. Qué bárbaro, ¿verdad? Dios tiene un propósito, que justamente es ayudarnos a depender
más de Él cada día y bajo cualquier circunstancia. Depender más de Dios bajo cualquier circunstancia en nuestra vida. Depender de Él, dice Pablo, que para que no tengamos confianza en nosotros mismos, como seres humanos, como personas, muchas veces vamos luchando en nuestra vida con nuestro ego, con nuestra capacidad para manejar todas las cosas. Y a veces queremos sobrepasar a Dios con nuestros planes y con las cosas que pasan en nuestra vida. Pero es interesante que los momentos de dificultad, cuando no perdemos el control, es allí donde podemos experimentar el obrar de Dios, y es allí donde nuestro orgullo se baja lo suficiente como para ver a Dios obrar y entender que lo más importante que podemos hacer en nuestra vida es confiar en Dios. Es depender de Él, es confiar en Dios. Es hermoso, ¿se acuerdan aquella historia de Pedro cuando vio que el Señor Jesús venía caminando sobre las aguas y el Señor le dijo que Él era Él y dijo: Señor, si eres tú, déjame que yo baje también y haga lo mismo, camine sobre las aguas? Y el Señor le dijo: ven, Pedro. Pedro comenzó a andar sobre las aguas, pero de repente, dice el pasaje, al ver las olas y los vientos, se comenzó a hundirse. ¿Y qué sucedió? Dice que el Señor le tomó y le levantó. Los ojos del Señor, su mano, pero sus mismos ojos mirando a Pedro, diciendo: Pedro, confía en mí. Aunque sientas que te estás hundiendo, yo te puedo levantar. Y le tomó y subieron ambos a la barca, ¿no? Qué maravilloso que es tener esa experiencia con el Señor, de depender de Él. Y Dios quiere que eso sea constante en nuestra vida. Y muchas veces las tribulaciones nos hacen más sensible a la persona de Dios y al obrar de Dios. Y aprendemos a depender más de Dios, cosa que es tan importante, por lo menos para mí. Porque muchas veces como hombre creo que puedo hacer y manejar cosas en mi vida y tengo que vivir momentos difíciles para darme cuenta que no es así. Y esos momentos difíciles es donde veo el obrar de Dios, y Dios obra en mi corazón, ha obrado y obrará seguramente en mi corazón para que yo pueda depender más de Él, confiar más en Él, rendirme más a Él, rendir mi vida y mis situaciones en las manos de Dios. Entonces veíamos allí, ¿no? De acuerdo a la pregunta, ¿qué hacer en tiempos de tribulación? Alabar al Padre, anticipar el plan, asimilar el propósito de Dios. Dios tiene propósitos en medio de las pruebas, pero uno más, el último, es acudir a las personas. Pablo aquí menciona en el versículo 7, mire, dice: nuestra esperanza con respecto a vosotros, está armando a los hermanos de la iglesia de Corinto, es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las tribulaciones. Mire el versículo 6, cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones. Qué lindo, ¿verdad? Tiempos de dificultad sensibilizan nuestro corazón, pero nos hacen ver que también tenemos personas en quien confiar. Pablo dice aquí, justamente, ¿verdad?, que son compañeros en la tribulación. Esa palabra compañero, ¿sí?, habla de compañía, y el concepto es los que comen un mismo pan, los que comen un mismo pan. Y habla de intimidad. Qué lindo, ¿no? Nosotros en medio de la tribulación, de los conflictos, tenemos a quien acudir, no estamos solos. Bueno, aparte del Señor, ¿verdad?, están aquellos que son nuestros hermanos, los que comen un mismo pan, los que tienen una misma comunión con nosotros, los que son hijos del mismo Padre Celestial, y a quienes podemos acudir y a quienes podemos buscar en tiempo de tribulación, en tiempo de presión. Ese es el momento donde la iglesia se torna en algo tan importante, o se debería tornar en algo tan importante para nosotros. Tan importante porque allí hay personas en quien podemos confiar. Allí hay personas con quienes podemos contar. Y ese es el sentido de la iglesia, ese es el sentido de la hermandad. Yo sé que muchas veces eso no pasa porque fallamos, somos hombres, ¿verdad? Y a veces vemos a un hermano pasar por dificultad
y allí vamos juzgándole por su vida, y empezamos a evaluar, será por esto, será por aquello, hay pecado en la vida de él, y comenzamos a juzgarlo, y no es lo que Dios espera que hagamos. Ni tampoco Dios espera que yo tenga temor para compartir con los hermanos. Es más, Santiago dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, y la palabra así, ofensa, es anarquía, pecado. Por lo tanto, yo debo estar libre, tengo que tener una comunión, una relación tan libre con mis hermanos que pueda confesar mis mayores intimidades para que ellos oren por mí. Que oren por lo que estoy pasando, pero especialmente por mi corazón, para que Dios me fortalezca y me anime. La comunión de la iglesia es muy importante en la vida de nosotros los hijos de Dios. Debemos procurar buscar esa comunión. Debemos estar abiertos a esa comunión. Por eso Pablo expresa claramente aquí a los hermanos, ¿verdad? Que son compañeros, que comen un mismo pan, que disfrutan una misma comunión, que son hijos de un mismo Dios o un mismo Padre Celestial. Y el versículo 11 dice: cooperando también vosotros por las oraciones. Qué lindo, ¿verdad? Y saber que personas oran por vos. Muchas veces estamos impedidos de hacer cosas por las personas. Bueno, otras veces no, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces estamos impedidos. En algunas veces, o en algunas oportunidades, quizás el hermano está pasando necesidad en estos días, ¿verdad? Económica, material, bueno, quizás podemos compartir algo con él, suplir un poco de su necesidad, pero otras veces son situaciones físicas, una enfermedad, emocional en relación con otras personas que nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? Pero sí podemos orar, pero sí podemos expresarle a nuestros hermanos que oramos por ellos. Hay un ministerio muy importante en la iglesia que tiene que ver con lo que la Biblia enseña en cuanto a los unos y los otros, ¿sí? Y van desafiando a los cristianos a preocuparse el uno por los otros, ¿sí? A orar unos por los otros, llevar las cargas unos por los otros, animarnos unos por los otros. Es interesante buscar a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento, especialmente a las cartas de Pablo a las iglesias, como hay exhortaciones muy claras: ocuparnos el uno del otro. Por eso en la tribulación no debemos dudar y acudir a las personas, compartir nuestra tribulación, nuestra presión, porque ellos nos van a entender, porque ellos nos van a animar, porque ellos van a orar por nosotros. Así que Pablo expresa a través de su experiencia estas verdades que son de mucho ánimo para nuestras vidas. Él dice que debemos ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos en la tribulación o en la presión o en los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Qué hacer? Alabar al Padre, porque es un Dios de misericordia, porque es un Padre de misericordia, es un Dios de toda consolación. ¿Qué debemos hacer? Anticipar el plan. Dios va a usar tu vida a partir de estas circunstancias. A la vez de sufrir, Dios te va a dar un privilegio, de tener una experiencia tan especial con Él y su obrar en tu vida, que vas a poder compartir con otros. ¿Sabes? Asimilar el propósito de Dios. El saber que Dios quiere que aprendamos a confiar más cada día en Él. Confiar nuestra vida, confiar nuestras circunstancias y saber que Él puede obrar de una forma muy especial. Y por último, acudir a las personas, la iglesia, el valor de la comunión cristiana. Es algo que nos va a animar y alentar y sostener en medio de las tribulaciones. Porque ellos, los cristianos, los hermanos, la iglesia, son los únicos que nos pueden sostener. Ellos pueden orar por nosotros, ellos pueden interesarse y exponer a Dios todo lo que nos está pasando, y Dios va a orar, y Dios va a bendecir tu vida, mi vida, y vamos a tener victoria en medio de las dificultades. ¿Sabes? Dice la Biblia en Romanos 8, 28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien.
Ven los momentos difíciles, Pablo dice, Dios tenía propósitos en mi vida. Dios me permitió sufrir este tiempo de persecución para que yo aprenda una gran lección. Son las lecciones de Dios para nuestras vidas. Dios espera que tomemos su palabra y la podamos poner en práctica en cada una de nuestras vidas. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida, como lo es para mi vida. Que Dios te bendiga, hermano. Y estamos pronto comunicándonos nuevamente. Un gran abrazo.